Buen día, el día de hoy vamos a estar presentando el levitador magnético con control PID de la materia o asignatura Historia del Control Automático. Quien conforma el grupo de estudio, mi compañera María Dávila, mi compañero Jorge Rodríguez y mi persona Abraham Usali. Vamos a comenzar con lo que es la introducción, también dar una pequeña información en cuanto a la definición de control PID y cómo esto se está implementando en este tipo de proyectos. Justamente el control PID es un sistema de control de realimentación o retroalimentación. Es un sistema de enlace cerrado, el cual lo caracteriza por tener una señal de error. Y esta señal de error va a ser un valor, una diferencia entre el valor medido y el valor décimo. En base a esto es donde se va a actuar. ¿Qué quiero decir con esto? De que el sistema va a hacer todo lo posible para que este error disminuya y que no exista, que sería en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, se hace una configuración de lo que es el sistema, se coloca los complementos necesarios para actuar, modificar o un proceso o subproceso. Y todo esto lo conlleva a la misma configuración del proyecto, ¿no? Y de lo que se desea obtener. Entonces, basándonos en el controlador PID, consta de 3 parámetros distintos. Comenzamos con el proporcionador o ganancia proporcional. Y esto va a depender del valor actual y contribuye a la reducción del error en régimen permanente. ¿Ok? En base a esta ganancia, va también no a perjudicar, pero sí a intervenir a lo que es el tiempo TS. Y bueno, más adelante vamos a nombrar más información sobre esto. Ahora vamos con el integrador o control flotante. Por esta permite eliminar el error en régimen permanente, justamente porque tiene un efecto y es de gran importancia para disminuir y que su implementación sea bastante ágil, ¿no? Y el derivativo es una predicción o anticipación de errores futuros, ver si hay algún ajuste, hay algún cambio del sistema, no sé cómo cambiar algún parámetro, entonces nos va a ayudar en este proyecto. Sobre eso, el que hemos seleccionado es un levitador magnético y tiene aplicado un control PID. Algo que lo caracteriza es que tiene un circuito integrado LM741 y esto viene siendo un amplificador operacional monolítico. En cuanto a la información del levitador magnético, María, creo que tienes el micrófono deshabilitado y por eso no te escuchamos. Sí, continuando con la intervención, ¿qué es un levitador magnético? La levitación es la fuerza que se le aplica a un cuerpo con la finalidad de que éste quede suspendido. Entonces, básicamente, un levitador magnético depende de fuerzas atractivas entre los electroimanes y un material ferromagnético. Al utilizar sistemas electromagnéticos, es posible mantener la suspensión magnética incluso cuando el objeto está fijo o está inmóvil. El estudio del modelo matemático de nuestro sistema va a constituir de un electroimán que va a permanecer fijo y un objeto levitante. Podemos ver, por favor, en la lámina 1. Se aprecia nuestro electroimán que va a estar enrollado o envuelto N veces por un alambre esmaltado. Se observa que el sistema que va a levitar pues es una esfera de masa m y x será la distancia entre el electroimán y la esfera.
por favor, la lámina 2. Ok, entonces, como ya les había indicado, está el material ferromagnético. En él va a existir una inductancia de valor L y la esfera va a tener una masa de valor M. X va a ser la distancia entre ese material ferromagnético que posee una inductancia L y la masa de valor M. Esto posee un campo magnético. Le concedo la palabra a mi compañero Jorge Rodríguez. Muchas gracias, María. Continuando con la intervención de mi compañera María, yo voy a hablar un poco sobre las ecuaciones que modelan nuestro sistema, ¿no? Podemos ver que la inductancia de nuestro sistema se puede aproximar a través de la ecuación que se muestra aquí. Cuando la distancia entre el objeto a ser atraído por nuestro electroimán es cercana a 0 o igual a 0, el valor de nuestra inductancia será máximo. Mientras que entre más tiende a infinito, el valor se irá reduciendo hasta llegar a un valor mínimo. Y podemos modelar el valor de dicha inductancia con la siguiente ecuación, que toma en cuenta los posibles valores máximos y mínimos, toma en cuenta la distancia que se mide en el momento y además toma en cuenta la constante A, que habla de la longitud. Es una constante de longitud que habla sobre la máxima distancia posible entre nuestro electroimán y nuestra masa a ser atraída. Ahora, hablando un poco sobre la ecuación diferencial que modela nuestro sistema, podemos ver que es la que se encuentra aquí abajo. Esta ecuación se encuentra aplicando las leyes de Newton y considerando el eje X como el eje positivo del sistema. Podemos ver que X vuelve a aparecer aquí y esto demuestra que esa es la variable de control de nuestro sistema, la variable controlar. Y esta ya depende de la inductancia mínima, depende de la masa, vuelve a aparecer nuestra constante A, la gravedad del sistema, que es la que estamos tratando de vencer, entre comillas. Y bueno, eso. Hablando un poco más sobre el funcionamiento del sistema, nosotros podemos ver que el sensor que va a retroalimentar la señal al sistema es un sensor fotosensible, ¿sí? Que es el que se va a encargar de medir, entre comillas, la distancia que hay entre nuestro electroimán y nuestra masa. Va a enviar dicha señal otra vez al inicio del lazo cerrado de nuestro sistema y se va a comparar con la referencia, con la señal de referencia de nuestro sistema, y el resultado de eso nos va a afectar o va a actuar sobre la potencia o voltaje de nuestro sistema, para así aumentar el voltaje dentro de nuestro electroimán y en caso de que la masa esté más lejos, hacer una mayor fuerza de atracción para vencer de nuevo la fuerza de gravedad y mantener levitando nuestro sistema. Para este sistema se experimentó con una esfera de masa M y con dos monedas de 50 y 25 centavos respectivamente. Le concedo la palabra a mi compañero Abraham, que nos va a hablar un poco más sobre los controladores PID. Muchas gracias, compañero Jorge. Justamente acá vamos a hacer más énfasis de cómo el controlador PID está implementado en este proyecto. Justamente comenzamos por lo básico, con lo que es llamado proporcional P. Acá interviene más que todo el tiempo de subida TS, el cual puede ser decrementado colocando una mayor ganancia. Pero justamente esto repercuta a un sobresalto, causando oscilaciones en la salida, en la respuesta a la salida, ¿no? Esto tiende a tener un sistema inestable y es por eso donde se necesita controlarse el valor de la ganancia, ¿no? Esta ganancia va a amplificar el ruido a altas frecuencias y esto va a causar una disminución del ancho de banda del sistema de control. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva,
tenemos aquí un preview de lo que es un controlador PID y su configuración en un sistema de control retroalimentado. Acá podemos ver de que justamente la señal de error entra en las tres fases del control PID con sus respectivos coeficientes y las acciones matemáticas que les corresponden. El valor. Y con esto va a hacer el proceso o el ciclo o el subproceso. Viendo ya a lo que es la siguiente diapositiva para este proyecto, lo que se realizó fue construir controladores separados. ¿Qué quiero decir con esto? Se construyó un controlador PD y un controlador PI y luego se integraron para construir un poco fue hasta correcto de control doble interno y el error de lo conforma el coeficiente de acción de KD y la suma del componente P, que también tiene que ver con la ganancia. En cuanto al disculpa, Abraham, PI, ¿podrías por favor repetir lo del controlador PD, ya que hubo un pequeño corte de banda ancha? Vale, ¿me avisas? Sí, adelante. Vale. Ahora vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que es el controlador P. Este controlador es rápido, es una de sus características, incluso puede hasta corregir bucles de control, pero lo que no puede corregir completamente es el error de control. Es ahí donde se suma lo que es el integrador, que ahorita se va a dar mayor información, pero en cuanto a este, interviene la multiplicación de acción derivativa, que es K sub D, y la suma del componente P, que mencionamos anteriormente, que es la ganancia. Es así como se fusiona y se hace este controlador en base a los amplificadores que vemos acá, porque estamos trabajando con un sistema eléctrico, y en base a esto vamos logrando justamente la acción derivada durante el proceso de control. En cuanto al controlador PI, le doy la palabra a mi compañera María. Gracias, Abraham. Continuando con la intervención, tenemos el PI. Entonces, el PI agrega el término de integrador o controlador flotante. Recordemos que el controlador flotante o el PI depende de errores pasados. Entonces, en sí, él posibilita recordar datos anteriores, permitiendo así dar una salida distinta de cero para entradas nulas. Aquí podemos ver el diagrama del circuito del controlador PI y del controlador PD. Le concedo la palabra a mi compañero Jorge. Muchas gracias. Continuando con la introducción de mis compañeros Abraham y María, podemos ver que la diferencia entre ambos controladores, el PI y el PD, es la forma en que configuran el segundo amplificador del circuito. Podemos notar que hay un intercambio entre el valor de la resistencia y de la capacitancia, ¿no? Entonces, para encontrar el controlador PID, que es la suma de estos, básicamente se combinó y simplificó dicho circuito, obteniendo así el siguiente circuito, donde podemos ver que están los amplificadores del PI y del PD, solo que son los que tienen las configuraciones cambiadas, o por así decirlo. Y ya aquí tenemos nuevamente nuestro controlador PID. Aparte, vale la pena recalcar que la función de transferencia de nuestro sistema viene dada por el voltaje que se lee del sensor entre el voltaje que realmente entrega nuestro electroimán, y eso viene dado por esta ecuación que se muestra acá.
podemos ver que aquí forman o afectan al valor resultante los valores de la inductancia de la bobina, la masa de nuestra esfera, la corriente que atraviesa la bobina, la posición del punto de operación y la constante en el que el punto de operación y la fuerza magnética es igual a la fuerza de gravedad para poder mantener levitando la masa. Nuestro compañero Abraham ahora va a hablarnos un poco sobre el diagrama de bloques de nuestro sistema. Gracias. En base a esta función de transferencia, justamente en el proyecto se construye lo que es el diagrama de bloques, donde podemos ver de que una de las entradas es la perturbación. Y justamente esto sucede por múltiples razones. Por los artefactos utilizados que arrastran algún tipo de error, errores de medición y hasta los errores humanos, ¿no? Que no son totalmente inevitables, ¿no? Además de esto, aquí podemos observar cómo el sistema está en lazo cerrado, es un sistema retroalimentado. La señal de salida podemos ver de que se bifurca. Esto quiere decir de que va a entrar a un sensor, el cual nos va a permitir tener la señal para que ingrese al compensador y su salida sea sumada con la perturbación y justo pasen por el proceso del electroimán, ¿vale? Esto va a repercutir en la posición de la esfera finalmente. Y en cuanto a lo que es el controlador PID, en este proyecto se configuró en la parte inicial y justo él y su configuración de las ganancias van a permitir de que la masa se levite o no, y se hace el estudio justamente para buscar los valores correspondientes para que el sistema funcione. En cuanto a las conclusiones, le doy la palabra a mi compañera María. Gracias, Abraham. Continuando con la intervención, como conclusiones podemos tener en cuenta que el estudio de nuestro sistema de levitación magnética, al final se entiende que para lograr eliminar el error estacionario, así como la inestabilidad propia del sistema de levitación, ya que este por naturaleza es inestable, no es suficiente con implementar un solo tipo de compensador, sea PI o PD. Entonces, es necesario combinar estos dos, lo que resulta en implementar un PID, que nos permite llevar finalmente a cabo la levitación magnética. Cabe destacar que el atractivo de la levitación magnética se puede ver por ejemplo, en los sistemas de transportes, específicamente en Japón, existe una aplicación en trenes que levitan por la acción magnética y son llamados los MTS. Estos trenes pueden elevarse hasta 15 centímetros, pero son muy costosos de mantener, ya que usan unos imanes superconductores y estos, por lo tanto, necesitan un sistema de enfriamiento o de refrigeración que resulta costoso. Gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Antes de finalizar, solamente falta confirmar que este controlador está implementado en este proyecto y la variable a controlar va a ser el valor de la inductancia, que esto es lo que nos va a ocasionar el movimiento de la posición de la masa, en este caso, que es la esfera. Entonces, gracias a la implementación de este controlador, esto es posible. Agradecemos su tiempo y muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias.